decimos los de infraestructura y todos los que somos técnicos y estamos allá metidos con el monitoreo. Ah, pues pucha, pero aquí está respondiendo, aquí está bien, aquí no hay error. El usuario que está intentando hacer touch en el botón, eso son 10, 20, 30 segundos y no responde. Es ahí la gran diferencia entre el monitoreo y la observabilidad. Si tú estás viendo el fierro, estás monitoreando. Si tú estás viendo lo que pasa con el fierro y su relación que impacta la experiencia del usuario, estás teniendo observabilidad. Bienvenido a Efecto Performance. Soy John Osorio, Performance Test Manager, y te invito a cultivar cultura que trascienda roles, donde educamos, empoderamos y fomentamos colaboración, destacando la importancia de las pruebas de performance en el ciclo de vida de desarrollo de software. Ven y compartamos historias de éxito reales y exploremos nuevos aprendizajes. Efecto Performance, donde el performance se encuentra con la posibilidad en cada episodio. Bienvenidos, gente, a otro emocionante episodio de Efecto Performance. Como bien sabe mi lema, en el mundo de la tecnología, entre más nos apoyemos todos juntos, más creceremos como profesionales. Soy John Osorio, Performance Test Manager, y en el episodio de hoy vamos a estar conversando un tema muy importante, cómo el performance no es valorado como debería ser, cómo el performance como concepto se convierte en la estrategia básica de la observabilidad. Y John, ¿cómo así? ¿Qué es eso de la observabilidad? Pues aquí tenemos a un súper invitado para explorar esta terminología, para explorar este concepto. Él, desde el área de gerencia de proyectos, siempre ha sido especialista en la calidad de los productos, y hoy en día, como estructurador de calidad de servicio en la aplicación DaviPlata, nos va a venir a orientar y a contar sobre todas estas experiencias en cuanto a la observabilidad y performance, que tienen que ver esos dos términos. Él tiene un background muy importante en pruebas de performance y siempre desde la parte estratégica ha podido aportar una visión muy importante a cualquier corporación. Con ustedes, nuestro querido amigo Andrés Suárez. ¿Qué más, Andrés? ¿Parce bien o qué? Bien, y vos, don John, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias, parce, por estar aquí, por compartir este tema con nosotros el día de hoy. Antes de que empecemos, digamos que a las preguntas que te tengo para el día de hoy, te voy a hacer dos preguntas iniciales que son las preguntas estándar que tengo para este podcast. La primera pregunta sería: ¿quién es Andrés Suárez? Bueno, Andrés Suárez es un entusiasta del performance hace muchos años. Yo creo que solté la codificación por enamorarme de los temas de testing y me enamoré de él. Su época, cuando inicié con esto, con el ethical hacking y con las pruebas de performance. Esto ha hecho mi carrera. Hoy en día creo que el lugar donde estoy ha sido pues precisamente como por haber experimentado diferentes momentos y escenarios de mi vida alrededor del performance, y hoy en día pues estamos trabajando con los temas de observabilidad desde una óptica ya de servicio. ¿Quién soy? Pues soy un viejito ya, porque ya no estamos tan jóvenes como antes. Soy papá de 4 hijos. Me dedico 100% pues todo el día a estar observando pues como la calidad del servicio a través de DaviPlata, que es la empresa donde trabajo actualmente y en la cual pues hemos aprendido mucho más de lo que había aprendido antes, y como aplicando toda esa experiencia ya directamente pues a un activo digital. Excelente, parce. Mijo, y la segunda pregunta es: ¿qué entiendes o qué se te viene a la cabeza cuando escuchas las palabras efecto performance? No, pues, ¿qué se me viene a la cabeza, Doc? Yo creo que es algo que te quiero resaltar bastante, porque creo que siempre hemos visto en el mundo del performance que esta especialidad de las pruebas desde mi punto de vista, ha sido siempre muy subvalorado.
siempre digamos que para todos en el mundo de la tecnología, en el mundo de desarrollo de software, el tema del testing como tal se enfoca casi 100% en garantizar la funcionalidad de las transacciones, en que el aplicativo funcione como tal, pero pocas veces damos ese doble clic al mundo del desempeño, al mundo del performance. Y para mí el efecto performance es supremamente poderoso, porque cuando entramos en él, ese mundo ya se queda. No hay forma de escapar del mundo performance, del efecto performance. Lastimosamente ahí todavía hay muchos mitos que pues chévere que podamos conversar de ellos, pero para mí el performance es un pilar importantísimo del comportamiento de las aplicaciones. Excelente. No, yo creo que lo describiste perfectamente. De hecho, cuando decidí iniciar Efecto Performance, ya lo he contado en mis previos capítulos, pero me gusta siempre recalcarlo y resaltarlo, Performance tiene muchos mitos en relación a todo el ecosistema que hay de la tecnología y crear cultura para que las personas sepan cómo hacerlo bien, por qué se hacen, por qué es importante. Desde todos los ámbitos, tanto desde la perspectiva del tester como del desarrollador, el DevOps, el director de QA de la empresa, el gerente, el CEO, hasta el mismo cliente. Todos, sería muy importante que todos entendieran la importancia del performance. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy crucial, porque sin este tema el performance no podría entregar los resultados, las sugerencias, las recomendaciones, no podríamos identificar qué es lo que debemos de optimizar en una aplicación. El tema de la observabilidad. Entonces, comencemos con lo básico. ¿Cómo describirías qué es la observabilidad y cómo se relaciona con performance? Bueno, yo creo que empecemos por la segunda para llegar a la primera. ¿Cómo se relaciona con performance? No sé si seguramente mucho nos pasa, pero voy a partir del supuesto que de pronto no a todos, pero básicamente cuando nosotros nos dedicamos al mundo de las pruebas de performance y nos apasiona tanto, siempre quedamos con un sinsabor, el sinsabor en que yo estoy probando un software bajo unas condiciones y unas características en específico en un momento en específico del tiempo. Casi siempre lo hago en los ambientes previos, en ambientes que tengan un control en específico de sus recursos, y eso me da como una sensación, me permite calificar bajo ese entorno cuál es el desempeño de esa aplicación. Pero cuando llegamos a un ambiente productivo, las características, las dimensiones cambian, el entorno cambia, las condiciones de uso también cambian. No siempre logramos emular todo desde un ambiente previo y durante los escenarios de prueba. Entonces, cuando estamos en el ambiente productivo, no es que se distorsione, sino que adquiere otras dimensiones y requiere otras perspectivas. Entonces, digamos que nace una palabra que creo que es muy común en todos nosotros, y nace la palabra monitoreo. Luego de que yo hago unas pruebas de performance, trato de monitorear el desempeño de esa aplicación en un ambiente productivo. Entonces, cuando hablamos de monitoreo, me refiero a que estoy viendo cómo consume los recursos de la infraestructura, cómo está comportándose en su tiempo de respuesta, en su disponibilidad, su conectividad, etcétera. Entonces ahí digamos que empieza a relacionarse la parte del performance con la parte del monitoreo. Inicialmente como que si lo lleváramos paso a paso, el paso 2 sería que ese performance se me convierte a mí en una variable a vigilar en un ambiente de monitoreo y estar pendiente que efectivamente la aplicación esté arriba, que los tiempos sean adecuados, que la percepción de velocidad hacia el usuario sea eficiente, etc. Entonces empezamos como ¿cómo llegamos a la observabilidad? Yo creo que esa es la parte más importante de pronto de la conversación aquí, viejo John. Y es que cuando hablamos de observabilidad es como pasar del piso 2 que estamos en monitoreo a una terraza llamada observabilidad, donde
donde yo no solamente quiero ver la infraestructura, yo quiero ver la experiencia del usuario, la experiencia digital. Yo quiero ver el usuario cómo me consume, cuáles son sus hábitos de uso. Yo quiero ver cuál es su preferencia de uso con mi aplicación. Yo quiero empezar a enlazar toda esa data técnica, pero ya una data que me permita a mí tomar también decisiones con negocio, en conjunto con negocio. Puedo tener una aplicación con un background montada en AWS, con alta disponibilidad, cumpliendo los estándares de desempeño más adecuados, pero si el usuario no hace uso de ella, o las transacciones que yo pensé que eran claves no son claves, o efectivamente mi aplicación no corre en todos los dispositivos por alguna razón, pierdo observabilidad, por eso la palabra, y dejo de tomar decisiones estratégicas para el negocio, para el activo digital, porque no estoy viendo realmente el entorno completo. Entonces, por eso te decía que es una terraza despejadita, claro, que me permita ver a lo lejos, a lo cerca, de lo largo y a lo ancho para poder tomar decisiones. Eso es realmente desde mi perspectiva la observabilidad. Digamos que en muchas de las charlas y de los entrenamientos que yo he dado, yo les digo a la gente que cuando nosotros estamos ejecutando las pruebas de performance, la herramienta de performance me dice el qué, pero la herramienta de monitoreo me dice el por qué. Entonces, si yo tengo que la aplicación se está demorando 3, 4, 7, 10 segundos, yo estoy entendiendo qué está pasando, pero no sé esos 7 segundos por qué se generaron. Entonces ahí llegamos a lo que muy bien explicaste, al tema del monitoreo. Considerar que tengo monitoreo, digamos que basado en la definición que acabaste de dar, ya es de por sí decir que tengo observabilidad. No. Son dos niveles de maduración diferentes. Porque cuando yo tengo un monitoreo, y como tú lo estás diciendo, no soy muy bueno con las analogías, pero es como, ok, tengo el carro, ¿cierto? Le doy a start, el motor prende. Yo como usuario desde acá estoy viendo que el motor prendió, pero en los carros hay un tablerito, entonces el tablero me dice, ok, la temperatura subió, se revoluciona tanto, empieza a darme mediciones. Eso es el monitoreo. El monitoreo me permite a mí tener como una visual más allá de lo que está ocurriendo dentro de esa caja gris llamada infraestructura, llamada fierros, servidores, contenedores. Hoy en día con la tecnología que tenemos es mucho más complejo saber qué es lo que impacta el tiempo de respuesta o el desempeño de una aplicación, porque las arquitecturas han cambiado muchísimo desde hace algunos años hasta acá. Yo creo que llevamos una evolución constante de 8 años para acá, donde la infraestructura rompió muchos paradigmas y la infraestructura hoy en día es mucho más software que fierros. Eso dificulta el nivel de monitoreo. El nivel de monitoreo para mí está asociado 100% a que yo pueda ver el comportamiento de un componente que se ejecuta en una máquina, sea virtual, sea física. Eso es monitoreo. Cuando hablamos de observabilidad, cuando yo tengo la capacidad de correlacionar esos datos contra un objetivo de negocio, cuando yo pueda saber que mi desempeño, el performance de la aplicación me impacta el negocio en tanto por ciento, cuando yo pueda entender cuáles son, más allá de la velocidad de la aplicación, yo pueda encontrar fricciones de uso, de experiencia o de utilidad de las transacciones dentro de una aplicación. Era lo que te decía ahorita. Salimos a producción y digamos que ya en ese momento que salen a producción, que hoy lo vivo mucho, los equipos de desarrollo y los equipos de testing se ocupan nuevamente la versión que viene, es decir, volteamos producción. Sí. Entonces los que vivimos en producción decimos, ay Dios mío, ¿y ahora qué? Entonces, a ver qué pasa con este producto. Tenemos que entender el producto, si se sigue usando igual, me lo dejaron de usar, cuáles son las razones por qué no lo usan, el modelo de consumo cambia porque hay un producto nuevo o porque la persona ya no necesita lo que yo le ofrezco, el producto dejó de ser veloz y se puso lento, se volvió complejo para el usuario, me dio por agregarle unas pantallitas para que en teoría fuera más bonito, pero lo que hice fue complejizar el proceso.
Entonces mira que empieza a tener una dimensión diferente donde puede que allá a nivel de fierros te diga que no consume CPU, está 100% conectado, la tasa de error es del 0%, pero el usuario no lo puede usar. Estás afectando la experiencia del usuario. Claro, tiene otras barreras que pueden ser de diseño, pueden ser también de comportamiento de la aplicación. Muchas veces, y esto también es parte de los mitos, yo no sé si me vaya a meter aquí en un problema o te meto en un problema, pero es que muchas veces, y en el mundo tecnológico lo he visto muchísimo, que decimos los de infraestructura y todos los que somos técnicos y estamos allá metidos con el monitoreo, pilas, con el monitoreo, no con la observabilidad. Nos metemos con el monitoreo y decimos, pues pucha, pero aquí está respondiendo, aquí está bien, aquí no hay error, el tiempo de respuesta es en milisegundos. Y el usuario que está intentando hacer touch en el botón, eso son 10, 20, 30 segundos y no responde. Le responde con un crash. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre el monitoreo y la observabilidad. Si tú estás viendo el fierro, estás monitoreando. Si tú estás viendo lo que pasa con el fierro y su relación que impacta la experiencia del usuario, estás teniendo observabilidad. Excelente. Esa dice que no eras bueno con la analogía, pero digamos que esa analogía está perfecta. Incluso para que entremos un poquito como en terminología y en vocabulario, está la palabra monitoreo y observabilidad que ya las explicaste, pero también en el mercado se habla mucho de telemetría, de instrumentación. ¿Son sinónimos o están relacionados o son acciones que se hacen dentro del monitoreo y la observabilidad? No, son acciones. Básicamente la instrumentación es tener la capacidad de intervenir un objeto o un elemento para poder ampliar la capacidad de medición. La telemetría es básicamente eso. La telemetría es poder definir métricas o tipos de medición que yo quiero adquirir para poder tener captura de esos datos y poder visualizarlos, correlacionarlos, compararlos. Entonces, hacen parte del proceso de la observabilidad, claramente, porque yo tengo que entrar seguramente en muchos de los momentos a instrumentar, es decir, a intervenir el software de una manera en que me diga, venga, yo quiero darme cuenta cada vez, nos pasa hoy en DaviPlata, yo quiero darme cuenta cada vez que una persona intenta hacer el proceso de vinculación. Pues desde que diga, yo no tengo DaviPlata y me quiero registrar en DaviPlata, tap aquí, yo desde ahí lo quiero medir. Para medirlo tengo que instrumentar. Claro. Entonces ahí va la primera instrumentación. Ahora, la telemetría. ¿Qué voy a medir? Yo quiero medir de ese tab. Quiero medir el tiempo de respuesta, quiero medir cuánto duró la acción, cuánto el usuario se quedó pensando en la pantalla antes de darle tab, quiero medir el Apdex, que era uno de los indicadores que te decía, que utilizo recientemente mucho para tomar decisiones, y también yo puedo estar midiendo, por ejemplo, poder separar si cuando le da tab ahí aparecerá un error de negocio, un error técnico, o entender de pronto qué dificultades puede haber tenido el usuario ahí. Y para lograr eso necesito los dos, tanto la instrumentación como la telemetría, que es definir las métricas que yo voy a capturar de ese evento. Exacto. Ahorita mencionaste el tema de el rol de la persona que está en producción, el que está monitoreando, el que está haciendo las pruebas en producción. Ese sería el mismo rol del Site Reliability Engineer. Tiene mucho que ver, claro. Yo creo que la observabilidad se ha basado mucho en el modelo del SRE, y el SRE, desde mi punto de vista, como método, como metodología de trabajo, nos permite tener ojos en el shift left, tener mediciones previas que me permitan a mí entender cómo viene la calidad del producto, que por eso ahorita te decía también como las separaciones. Claro, hay unos indicadores que me dan a mí el nivel de calidad con el que viene el producto, si el producto viene más o menos enfermo, si puede tener alguna tendencia a falla por alguna razón, que esos mismos indicadores se han venido midiendo desde los ambientes previos. Y efectivamente ya en producción esa metodología no se pierde, porque yo debo correlacionar todo lo que vi en el shift left hacia el shift right y empezar a ver cómo se comporta en producción esta versión. Tengo que tener métricas que me
permiten a mí saber si esta versión fue mejor que la anterior, si está cumpliendo con los indicadores que sean claves para mí desde la observabilidad, medir su nivel de crasheo, entender, porque también va a partir mucho de entender el entorno del activo digital. Pues yo te hablo como los ejemplos desde mi perspectiva profesional con DaviPlata, que seguramente se adaptarán mucho a nosotros, pero podrían haber, muchos de estos términos o condiciones podrían ser similares para muchos activos digitales. Que también hay una gran diferenciación. Una cosa para nosotros es que como el negocio se da todo dentro de la app, el nivel de medición que debemos tener es mucho mayor porque ese es el canal, es el único canal de comunicación con el cliente. El cliente no puede ir a hacer, no sé, por allá en el computador daviplata.com, venga, yo hago las mismas transacciones que hago en la aplicación, no pasa. Entonces, cuando tienes un solo foco, digamos una omnicanalidad como este tipo, y que todo esto se convierte en tu activo digital, pues efectivamente en producción tienes que aumentar esa rigurosidad de medición y retroalimentar a los equipos del chiflet, por ejemplo. Claro. Venga, ¿cuáles fueron los escenarios de performance que ejecutaste? Aquí estamos teniendo que aquí otro mito adicional. Muchas veces en tecnología hablamos de las TPS. Oiga, eso a mí sí me... Las transacciones por segundo. Sí. Entonces, los equipos de tecnología estamos acostumbrados a medir la capacidad o el throughput de un componente a través de TPS. Pero se nos convirtió en un comodín, se nos convirtió en un falso positivo. ¿Por qué? Porque es que si yo quiero medir las TPS, la primera pregunta que se tiene que hacer es ¿dónde las quiero medir? Las TPS, entre más superior sea la capa, no van a ser la misma cantidad entre más inferior sea la capa donde las quiero medir. Ejemplo, digamos que el último punto de la cadena es la base de datos. Listo, las TPS en la base de datos no van a ser las mismas TPS en la capa front. Claro. Donde tienes tu aplicación web o tu aplicación móvil. Entonces muchas veces las pruebas de performance o los escenarios de pruebas de performance se basan como si estuvieran emulando solamente la interacción entre el componente que está inmediatamente anterior a la base de datos y llenas de transacciones a la base de datos, cuando en la vida real probablemente no va a ocurrir así. Vienen desde capas superiores y van a atravesar condiciones, validaciones y se ramifican. No sé si recuerdas por allá alguna vez con los documentos que leíamos de Scott Parber, que nos ponía ahí el famoso diagrama de carga, donde nos decía cómo paso a paso el peso de las transacciones iban, digamos, ramificándose o concentrándose dependiendo de la funcionalidad y transaccionalidad. Aquí es lo mismo, pero dependiendo de los componentes. Hay componentes que no van a manejar la misma cantidad de TPS que otros. Entonces, datos como estos son los que a través de un SRE, que para mí sería como el homólogo a lo que hoy estamos haciendo acá, debería retroalimentar a los equipos a nivel de los escenarios de prueba de performance. No solamente los escenarios de prueba de performance, acá podemos alimentarlos incluso de escenarios funcionales, de validaciones de condiciones de negocio, porque es que producción es la verdad. O sea, en producción, sí, cuando tú le tomas una foto a la producción, ahí no hay mentira. Es lo que ocurrió, es lo que al usuario entendió y le dio por hacer. Exacto. Eso pasa. Este tema está muy emocionante. Llevamos solamente una pregunta y ya hemos abierto un poco de temas impresionantes y es muy bacano para los que nos están escuchando. Voy a hacer un recap un poquito de la terminología. Hemos estado hablando de monitoreo, el tema de qué es el hardware que nosotros vamos a estar revisando y monitoreando e investigando, el tema de la instrumentación de cómo lo vamos a hacer, el tema de la telemetría es qué métricas vamos a elegir de ese componente que estamos instrumentando, y todo eso nos lleva a la observabilidad de todos esos componentes técnicos que estamos investigando, monitoreando y analizando cómo impactan el negocio. El CRE es como el símil del performance tester, pero en producción. Es la persona que se encarga de estar revisando y monitoreando, utilizando todo este tema de observabilidad, utilizando sus herramientas, con el acompañamiento de los DevOps y de los equipos de arquitectura,
para que producción siempre mantenga los niveles de servicio y que no afecte la experiencia del usuario. El performance tester siempre es el que está antes de producción, creando escenarios, como bien lo menciona Andrés, de cuál es el escenario en donde qué es lo que hacen los usuarios en producción, cómo vamos a simular esos usuarios, en dónde lo vamos a simular. Vamos a hacer pruebas de performance en componentes, en bases de datos para mirar la carga específica de cada uno de los componentes, o vamos a hacer una prueba de performance end-to-end. Vamos a hacer desde el front toda la navegación, qué es lo que hace el usuario, esto se ramifica por acá, esto hace esto, vamos a impactar toda esa complejidad. Ese modelado de carga, simulación de usuario, es lo que vuelve tan enriquecedor el tema del análisis y de la investigación de las pruebas de performance. Y una de las falencias que yo veo mucho en el mercado es que la gente cree que ejecuta JMeter y ya se volvió un performance tester. Ese es uno de los motivos por los cuales yo decidí empezar mi canal de YouTube. La herramienta no hace el tester. Te apoyo. Esto no es de flecha, esto es de indio. Y qué bueno que tocas ese tema, Doc, porque es más, hay parte de la mitificación que se tiene actualmente dentro del proceso es que las personas suelen confundir la técnica o la política de carga o el método de la prueba, el objetivo de prueba, y todos lo llamamos prueba de estrés. Sí. Todos lo llaman prueba de estrés, ¿cierto? Entonces nos pasa mucho que entonces se espera que se haga una prueba de estrés a un componente. Ok, listo, se hace una prueba de estrés que tú sabes que las limitantes que tiene hacerla en un ambiente previo, que no se va a comparar nunca con la vida real, eso es cierto, y eso es claro. Pero también es importante, y ojalá todos tus seguidores, que me incluyo, conversemos alrededor de las estrategias de prueba que están alrededor de esa situación, porque cada una de ellas está diseñada para cumplir un fin en específico, para descubrir algo dentro de la ecuación. Y la prueba de estrés nos va a dar un dato, sí, nos va a hallar una variable, una respuesta frente a la capacidad del componente en su máxima expresión, pero también es importante entender las condiciones de carga natural que se va a ver obligado a ese componente. Puede que falle mucho más, tiene una probabilidad de falla mucho más alta en unas condiciones normales de carga que en una condición de estrés, porque hoy en día las tecnologías detectan claramente el aumento de la transaccionalidad y automáticamente cierran el canal, hacen un balanceo. Eso puede cambiar, digamos, como la perspectiva, pero lastimosamente hoy en día todavía lidiamos con esa mala concepción de los métodos de prueba y confiamos en esos resultados, y cuando llegamos a producción, nada que ver. ¿Y por qué? No, es que mira la prueba que se hizo. ¿Y por qué se hizo esa prueba? ¿Por qué no se consideraron las demás? No, es que no sabíamos. Y es ahí el gran problema. Muchas de las personas que ejecutan las pruebas de performance digamos que no tienen como la especialidad de investigar o de formarse alrededor de lo que requiere la especialidad de pruebas de performance. Y creen que por el hecho de montar un script en un robot y ejecutar miles de hilos en JMeter ya son los más expertos sí. en performance, y eso causa muy malos resultados en un ambiente productivo porque no son las mismas condiciones. Siempre hay que tratar de emular las condiciones reales a las que se va a enfrentar la aplicación. Y eso es... No, y eso es un daño muy grande que se le está haciendo a la industria, y todo tiene que ver por la cultura. Cuando un cliente dice, mira, necesitamos hacer pruebas de performance, el primer sinónimo que se le viene a la cabeza a cualquier cliente o persona administrativa es pruebas de performance, carga. No piensan en absolutamente nada más. Bueno, entonces, ¿quién me va a hacer estas pruebas de performance? Ponen al de automation o ponen al manual a que ejecute JMeter. El pobre automation, el pobre manual, sin saber qué hacer o por qué le están pidiendo eso, va y busca a John. Hey John, parce, mi proyecto,
me pidieron que ejecutara unas pruebas de performance. Enséñame a usar JMeter. Yo, parce, bueno, ¿y cómo vas a simular el usuario? No, el cliente me dijo que ejecutara 1000 requests, mil usuarios concurrentes. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y bueno, ¿y los estás monitoreando? No sabemos si te... Bueno, empiezan ahí un sinfín de nos, de obstáculos, de peros, de un poco de cosas que el cliente, por no valorar las pruebas de performance, no le presta, digamos que la verdadera importancia porque se está ahorrando plata. O sea, ya tiene una persona de su equipo de testing que va a ejecutar un script, pero digamos que no va a tener presupuesto para contratar a un performance tester que le haga todo el análisis, la planeación, la estrategia, cómo eso le va a impactar al negocio. Y todo eso es cultura, mano. Todo eso es cultura. Y se repite mucho en el mercado. Es que lastimosamente nosotros bueno, ni siquiera lastimosamente, afortunadamente, hay muchos mitos aún alrededor del tema de performance y por eso todavía podemos seguir hablando de este tema a nivel de profundidad y pasión que se requiere. Sí, exacto. Lastimosamente, la parte lastimosa es que nos vamos a dar cuenta de los trancazos. Cuando nuestro aplicativo estrella o nuestra transacción estrella sale a producción y no cumple con el desempeño ni cumple con la calidad esperada, hay afectación reputacional. El usuario te va a marcar. O sea, normalmente nosotros como usuarios ya somos mucho más exigentes que hace unos años atrás. Hoy en día yo como usuario comparo la velocidad de una respuesta de Uber versus una compra en Mercado Libre o en Amazon. O sea, necesitamos que todo sea a ese mismo nivel, no hay un punto de comparación. Exacto. Nosotros venimos de un mundo tecnológico y llevamos años acá masticando estos temas, pero hoy en día entrégaselo a un niño o a un adolescente y espera exactamente lo mismo, velocidad. Entonces, el performance de una aplicación hoy en día es igual, quizás incluso en muchos de los casos, más importante que la propia funcionalidad. Más importante que la propia funcionalidad, porque muchas del éxito de una funcionalidad o de una transaccionalidad como tal depende de la velocidad con la que se ejecuta. Claro. Mercado de valores, transacciones interbancarias, ¿sí? Cada vez que tenemos degradación de los tiempos entre diferentes elementos que se conectan o se configuran para crear una transacción bancaria, cualquiera de ellos que no tenga el desempeño adecuado afecta la transacción funcional del usuario y por lo tal muchas veces el usuario desiste de hacer uso de esas transacciones porque le genera desconfianza. Uno de los efectos adversos que tiene el mal desempeño es la desconfianza del usuario. O sea, uno siempre dice, uy, me hackearon. Y directo para redes. O sea, no hay perdón, hay 3 o 4 TikToks. Y así es que nos damos cuenta de que, debí tener en cuenta diferentes escenarios de prueba de performance. Así es. Bueno, cerrando de pronto un poquito ese paréntesis de todo esto que nos apasiona y nos vibra, de los mitos y de todo lo que la gente está haciendo mal allá en la industria. Hablemos un poquito de los beneficios. O sea, vamos a incorporar observabilidad en un proyecto de desarrollo de software. ¿Cuáles son los beneficios de poder hacer esta implementación en un proyecto? John, pues te lo voy a decir desde mi perspectiva porque pues efectivamente este tema de la observabilidad todavía sigue siendo un tema que se está escribiendo. No hay creo que como definición hay diferentes definiciones aceptadas hoy en la industria, pero te lo voy a dar desde mi perspectiva. El principal beneficio que tiene la observabilidad es que te permite hacer el giro completo del proceso, es decir, entender muy bien desde que nace la iniciativa cuáles son los objetivos de negocio que debería cumplir y entender que los objetivos de negocio no se cumplen por sí solos, sino que dependen de todas aquellas características tecnológicas, de arquitectura, de infraestructura, de la manera en cómo se desarrolla. Háblese del método, háblese de las tecnologías, háblese del framework, que se materializa en un producto que se convierte en un servicio en producción
y que ese servicio permite que las personas lo adopten o no por una razón o por otra, y que esas métricas consolidadas, sumarizadas, es la que nos permite entender si efectivamente todo lo que nosotros estamos desarrollando como producto o servicio tendrá una utilidad para alguien como usuario. Eso es la observabilidad. Ese es el gran beneficio. Excelente. Y en un proyecto de desarrollo de software, en un proyecto en general, como negocio, como empresa, como digamos que con múltiples productos o múltiples servicios, ese es el impacto. Cuando afecta al negocio, digamos que ese es el por qué estoy construyendo este software, para qué. Toda empresa necesita ser rentable de alguna manera, tiene sus inversionistas. Y que no es fácil, viejo John, porque es que tenemos un abismo y hay que hablarlo. Esto no es mito, esto es una realidad. Hay un abismo entre los que somos tecnología y los que son negocio. Incluso se ven como dos grupos separados, pero son simbióticos, son mutuamente dependientes. Pero ni siquiera manejan los mismos términos, es que es complejo. Negocio busca objetivos, rentabilidad, ganancia. A la final las aplicaciones de hoy en día son negocios, entonces requieren rentabilidad, requieren ganancia, requieren que sean adoptados, que sean usados de manera eficiente, de manera intuitiva. O sea, hay una serie de características que el negocio espera que el producto de software cumpla. Y nosotros en tecnología, el momento en que lo desarrollamos con todo lo que nos contaron en la historia de usuario, con todo lo que lo medimos, que lo montamos en la tecnología más innovadora actualmente para que eso se ejecute y funcione, pensamos que por esa razón está cumpliendo con las características y expectativas que tiene el negocio. Entonces no estamos sentados en la misma mesa, pero viendo a lados diferentes. Exactamente. ¿Qué hace la observabilidad? Los trata de unir, que se vean face to face, que entiendan que es una colaboración mutua. Ese para mí es el beneficio que entrega la observabilidad y que es un reto. O sea, claramente no es una situación que con el hecho de seguir 2 o 3 pasos o un wizard vas a tener ya la observabilidad. Es un proceso de adaptación tecnológica, de adaptación cultural, es un proceso que tiene que entrar. Yo creo que lo clave de que se logre una observabilidad es cuando negocio entiende que tecnología tiene métricas de valor que le ayudan a potenciar su negocio, ¿cierto? Y cuando tecnología entiende que esas métricas ayudan a que cada vez que nosotros tecnología seamos mucho más eficientes y mucho más integrales a nivel de la calidad. Entonces, cuando hablamos ya nos metemos en el mundo de la calidad, entonces estamos hablando que funcione como debe ser, que se comporte como se tenga que comportar en los ambientes que se va a comportar, que tenga el desempeño adecuado, la seguridad adecuada. Entonces, mira que todo empieza como desde un punto de vista del software, sí, inicia como una iniciativa y lo vemos que se construye de manera lineal y plana, pero cuando hablamos de observabilidad es circular. Así es. Nos hace hacer iteraciones y mejorar por cada iteración cada vez más. Por eso realmente creo que el valor más importante ahí de la observabilidad es poder poner a todos sobre la mesa, equipos interdisciplinarios, hablar de las mismas métricas. Y ya con eso que mencionaste de las métricas, me hiciste el preámbulo para la siguiente pregunta. Y es, ahorita estabas mencionando cómo, digamos que antes de producción, la gente se enfocaba a medir las transacciones por segundo, ¿cierto? En observabilidad, ¿cuáles son esas métricas que son más importantes para tener en cuenta en producción? Ya eso depende de la técnica, viejo John, pero no es satanizar las TPS. Las TPS siguen siendo un nivel de maduración, un nivel de medición, perdón, muy importante. Lo importante es saber qué TPS voy a medir y dónde la voy a medir. ¿En qué componente? Exacto, y para que el escenario realmente simule lo que deba simular frente a lo que se espera se desarrolle en un ambiente productivo. Porque no creo mucho en la extrapolación de datos de un ambiente preproducción a producción. Las condiciones son completamente diferentes, no solamente por las características, sino el uso, el entorno, etc.
Hay un tema que yo he aprendido especialmente, pues no sé si lo puedo decir acá, pero marcas específicas de tecnología. Sí, hágale tranquilo. Que todavía ninguna me ha pagado para pa tener exclusividad. No, nosotros trabajamos mucho yo vengo trabajando hace mucho tiempo, ya hace muchos años atrás, eh, desde que nos conocimos, con Dynatrace como tal. Y hemos seguido como esa evolución conceptual, tecnológica, lo que es capaz, lo que no es capaz, y alrededor de eso se ha creado una metodología de medición. Y parte de lo que tiene dentro de los elementos el SRE, ¿cierto? Es que puedas establecer unos niveles de medición o unos objetivos de medición. Entonces, desde la observabilidad, para mí, para mi gusto, para Andrés Suárez dentro de su proceso, me ha funcionado bastante poder tener el seguimiento de los SLOs, poder establecer SLOs. Más que la métrica del TPS, como el TPS es tan granular, el SLO es más general y yo lo puedo establecer sobre una transacción. Entonces, como lo puedo establecer sobre una transacción, que normalmente la resume un servicio, yo establezco, por ejemplo, un SLO de expectativa de eficiencia. Es que esta transacción debería tener un nivel de efectividad del 90%. ¿Cómo ha estado ese nivel de efectividad desde que se fabricó hasta que lo tengo en producción? Ahí estás resumiendo, porque ese SLO te va a contener cuántas veces lo llaman, entonces va a tener los TPS, cuántas de ellas son exitosas, cuántas de ellas son fallidas, y eso te va a dar un porcentaje de efectividad con respecto a tu expectativa. En mi caso, con el ejemplo que te digo, es del 90%, y creo que ese indicador es, digamos, como mucho más diciente, lo puedo entender yo que soy tecnología y se lo puedo poner a disposición a alguien de negocio, porque a la final el negocio va a decir, venga, sí, me parece que esa es la expectativa de la transaccionalidad, si ese indicador nos cae, pues doble clic y entramos a revisar con la observabilidad todas las métricas que tenemos. Exacto. Pero a resumen, creería que esa métrica sería la más clave para mí dentro de la observabilidad, los SLOs. Excelente. Bueno, y entre otras, pero sí, porque no es única, o sea, uno no puede manejar, volviendo a la analogía, uno no puede manejar el carro nada más viendo cuánta gasolina se está gastando. Entonces hay que ver si las llantas están funcionando, todo. Exacto. Excelente. Todo el tablero está hecho por alguna razón. Una sola métrica no te da el panorama. Veo, Andrés, da la evolución en la tecnología, las herramientas, todo el tema de la nube, la observabilidad sigue aplicando en sistemas legacy. Uy, John. Yo creo que si hay una... Sí, me corchaste. Yo creo que si hay una dependencia tecnológica. Yo creo que la tecnología nos facilita la observabilidad, pero no estoy convencido de que la observabilidad solo sea para el mundo moderno. Creo que los sistemas legacy también se puede aplicar la filosofía de la observabilidad. Lo que va a ser complicado será la sustracción de las métricas y las mediciones que se establezcan. Pero seguramente es posible desarrollarlo porque a la final la observabilidad no es una herramienta per se tecnológica, es un modelo conceptual que tú aplicas. Okay. Yo creería que sí es factible, no me ha tocado, no he visto un ejemplo de ese punto, pero creería que lo único que podría ser una barrera ahí es cómo aplicarlo frente a digamos, a las limitantes tecnológicas y a las limitantes de medición que tengas, porque recuerda que hay una de las claves es definir la instrumentación, definir las métricas. Entonces creo que estaría dependiendo de la capacidad que permita los sistemas legacy de medición, que normalmente no fueron concebidos para una observabilidad. Claro. Fueron concebidos más bien para ser monitoreados que observados. Exacto. Bueno, a pesar de que no te ha tocado, pues de hecho a mí tampoco me ha tocado implementar nunca un tipo de pruebas de esas. Ahorita mencionaste el tema de Dynatrace como herramienta, ¿cierto? Pero ¿qué otras herramientas conoces que nos permitan implementar observabilidad? ¿O cuáles son las herramientas dentro de tu caja de herramientas? Pues yo soy fan número uno de Dynatrace porque para mí es el todo en uno, ¿cierto? Para mí es el todo en uno, pero realmente la observabilidad, tú puedes armar tu propio Frankenstein de observabilidad. Tú puedes tener
una herramienta de medición, puedes tener Datadogs, he visto temas de Datadogs, he visto temas de New Relic, AppDynamics. New Relic, AppDynamics, con sus pros y sus contras, pero básicamente lo que uno tiene que, es más, hay muchas veces lo que ocurre con algunas tecnologías es que te va a tocar de alguna otra forma mercar de a pedacitos para armar tu todo en uno, ¿cierto? Ese es como el reto que se presenta ahí, pero a nivel de herramientas, efectivamente la observabilidad se puede aplicar con diferentes herramientas. Lo importante es que tengas la capacidad de resumirla en un dashboard o en pocos dashboards, porque tampoco la idea es llenarnos de millones de métricas que a la final no nos van a decir nada. O sea, tenemos que concentrar en cuáles son esos indicadores claves que me permitan a mí entender cómo está mi observabilidad. Algo me está pasando, no me está pasando, si está pasando, dónde está pasando, y entender qué pasa para poder crear un plan de acción. Eso es como que te permita reaccionar rápidamente en identificar qué es lo que ocurre para que puedas o corregirlo o crear un plan a futuro, a corto plazo o a largo plazo. A nivel de herramientas, claro, están todas las que son tipo PM. Todas las que son tipo PM nos van a servir mucho para eso, y hay muchas otras herramientas que se me olvida el nombre en este instante de una de ellas que nos permite simplemente crear las métricas y crear los dashboards. Te quedo viendo el nombre. Grafana. Creo que es Grafana, pero es que hay otra que es muy popular más que Grafana. O sea, Prometheus, OpenTelemetry. OpenTelemetry. Esa era la que estaba. Ok. Andrés, todo lo que mencionaste, estar instrumentando, estar investigando qué pasa, cómo pasa, por qué pasa, para optimizarlo, ¿cómo equilibras toda esa recolección de datos con el tema de la privacidad y la seguridad de la información de los usuarios? ¿En algún momento eso lo afecta o es aislado? No, eso sí tiene un nivel de afectación, y ahí se tiene que establecer unas políticas claras de custodia de la información y privacidad de los datos. La correlación de la información tiene que ser de aquella información que nos permita tomar decisiones que afecten grupos de usuarios, que afecten grupos significativos de usuarios. Y en esos grupos significativos de usuarios, digamos que tienes que partir del supuesto de que la capacidad de medición que tengas te permita cubrirte a nivel regulatorio de la seguridad de la información. O sea, que encripte las contraseñas, que encripte los números de tarjeta, o sea, que para ti sea fácil trabajar con la data sin saber no, pues digamos confiando en que efectivamente esa información está custodiada y nadie tiene acceso a ese nivel de detalle de la información. Porque la data que vas a trabajar realmente son los volúmenes, cantidad de usuarios que pasan por aquí, cantidad de usuarios que hicieron esta acción, cantidad de usuarios que les pasó esta situación, cantidad de usuarios que utilizan estas características de dispositivos o estas características de conexión. Entonces casi que, digamos que el dato grupal no se ve tan contaminado por si tiene información de seguridad o no. Cuando entras en el detalle a entender la naturaleza de cómo el usuario interactuó con tu aplicación, es vital que estas tecnologías que uses para la observabilidad te permitan garantizar la seguridad de la información, y sobre todo en un ambiente financiero como el que trabajamos. Claro, muy importante ese tema. Ahorita también mencionaste el tema de listo, vamos a involucrarnos chip left, chip right, ¿cierto? Dependiendo de los análisis que vayamos a hacer. Pero digamos que observabilidad aplica más en el mundo de la producción. Uno no dice que va a hacer observabilidad en ambientes preproductivos, ¿cierto? Normalmente, usualmente. Pero dado como esa definición o ese concepto, ¿cómo involucras a los equipos de desarrollo en tus planes de observabilidad? Es la curva de retorno que te decía, es la iteración. Porque efectivamente todo tiene que empezar lineal, pero debemos hacer una evaluación en producción que nos permita regresar al inicio. Ese regresar al inicio es retroalimentar al equipo de desarrollo, retroalimentar a los equipos de infraestructura con base en los hallazgos, en los patrones y antipatrones que se descubren que afecten la calidad del servicio en producción.
que ahí es donde te decía que también se involucra el tema de los escenarios de prueba, donde se pueden retroalimentar esos escenarios de prueba, muchas veces no son considerados porque pues uno en los ambientes previos está partiendo como de un ideal. Uno realiza un diseño de prueba o un escenario de prueba como pensando en el posible comportamiento que tendrá el usuario con la aplicación, pero en producción sí te das cuenta de los diferentes patrones de comportamiento de los usuarios en producción y que debería retroalimentarse. Entonces, para mí, la manera es esa, a través de una serie de ceremonias que nos permitan hacer el post-mortem de una versión o digamos, una constante retroalimentación de las diferentes versiones que se están publicando. Y ahí hay muchos indicadores que se pueden tomar, indicadores tanto tecnológicos como de negocio. Por ejemplo, calificaciones en tiendas, otros indicadores que maneja el mercado como el NPS, CSAT, que nos ayuden a nosotros a entender el usuario qué percibe más allá del mundo tecnológico, qué percibe de nuestra aplicación. Excelente. Hay un tipo de pruebas de performance, les cuento para todos los que nos están escuchando, que es basado en el web performance. Ahí generalmente son pruebas de performance en el front, en donde vamos a estar investigando o analizando cómo la página fue construida para mirar el impacto que está teniendo esa construcción de la página en la experiencia del usuario. Y hay un tema muy importante que acabas de mencionar, el tema de en producción, siempre estamos viendo lo que el usuario está haciendo, ¿cierto? En web performance hay un tipo de pruebas que se llama el Real User Monitoring. ¿Ese Real User Monitoring se relaciona con observabilidad o se complementan o son lo mismo? No son lo mismo, es parte de la observabilidad. Es una de las tantas capacidades que deberíamos tener en la observabilidad. Tener el Real User Monitoring nos permite a nosotros entender cómo el usuario interactúa con nuestra interfaz, cómo interactúa con los botones, cómo interactúa con las pantallas, cómo le estamos desplegando el contenido, cómo se le renderiza, cómo gestualiza dentro de nuestra aplicación. También entender el entorno que tiene el usuario, su dispositivo, su tipo de conexión, digamos como las restricciones que incluso pueda llegar a tener muchas veces por las capacidades que utiliza dentro de su dispositivo versus lo que requiere para consumir nuestro aplicativo. Entonces, efectivamente, esa parte es supremamente importante. Nosotros incluso hoy en día tenemos, vale la redundancia, con Dynatrace también la capacidad de tener el Session Replay, que es como algo similar a ver un video de las pantallas por donde está interactuando el usuario y entender ya de manera visual cómo es que el usuario de pronto genera algún tipo de fricción. Puede que el usuario esté haciendo una tarea A y le aparece un pop-up diciéndole usted está en la tarea B y lo confunda. Y a veces no es fácil visualizar. Y pasa mucho dentro de las aplicaciones. A alguien por acá ya se le olvida un codiguito o puso una pantalla de una versión anterior y a veces eso ni siquiera es visible en etapas previas, porque a veces no se toman todos los posibles casos de usabilidad. Entonces, capacidades como esta del Real User Monitoring nos permite a nosotros identificar más fricciones desde la característica del usuario. Ahora, las herramientas como herramienta tienen más o menos capacidades, ¿cierto? Claro. Sin embargo, metodológicamente hablando, también podrías hacer uso de escenarios de experimentación. Es también factible hacer experimentación con público real en producción, disponerle una versión que está en producción, acompañarte de expertos de UX, UI, que ellos evalúen cómo el usuario percibe el aplicativo, cómo hacen uso del journey, por qué llegan a un journey en específico. Entonces, la observabilidad no está necesariamente atada a la capacidad de una tecnología, sino que realmente cumplamos como con el método de poder alimentarnos de información para tomar las mejores decisiones. Excelente para esa relación entre lo que normalmente uno considera pruebas de performance en el frontend con observabilidad. Uno piensa que son mundos totalmente diferentes o aislados, pero
Todo tiene que ver, incluso sinónimos como las pruebas sintéticas, como la información de campo, todos estos plugins de Lighthouse, de PageSpeed, que son informaciones. Mapas de calor. Exacto. Todo eso ayuda. Ahora te lo mencionaba que para mí uno de los indicadores importantes es el Apdex. Incluso mira qué tan importante es el performance de una aplicación, que el Apdex se califica de manera positiva o negativa según la velocidad de la interacción de la acción, ¿cierto? Alguna vez me puse a investigar un poco más de cómo llegaron a definir esas escalas del Apdex, y esto no es un tema pues que se le inventó un solo loco. Esto hubo gente de Microsoft, hubo gente de IBM alrededor de la construcción de este estándar, o digamos de esta propuesta de estandarización de ese indicador, porque es un indicador como de percepción de experiencia, pero no me mide la experiencia del usuario, es como una percepción, es como para que yo sepa más o menos cómo está mi usuario cuando interactúa con mi aplicación, pero no me permite saber si realmente está satisfecho o no, porque ya la satisfacción implica otras metas, exacto. Humanas, pues. Entonces, pero digamos que tecnológicamente hablando es una percepción como de velocidad para mí. Ayuda a compensar un poco el tema de la velocidad. Nosotros cogemos y vemos el promedio, el tiempo de respuesta, vemos el percentil, pero chévere, y se los recomiendo que vean el Apdex y vean ese panorama completo. ¿Por qué? Porque muy probablemente la velocidad puede ser positiva o negativa. Si yo miro el Apdex solamente como velocidad, pues si yo cuando interactúo con la aplicación me sale un pop-up con un error, señor, usted no puede transar en este momento, eso es velocidad, él me lo mostró de una. Sí. Lo va a calificar positivo, pero realmente es una experiencia negativa porque él no puede hacer uso de la aplicación. Entonces, por eso es importante como balancear ese punto ahí. Se me fue la paloma con lo que te estaba contando. No, con ese tema del app de la experiencia de usuario, incluso ahí como para complementarte, en los últimos estudios que he estado realizando sobre web performance, cuando un usuario en pantalla le da clic a su aplicación, su pantalla empieza a cargar y está en blanco. Se queda en blanco 10, 15, 20 segundos y por allá a los 15 segundos pinta lo primero que haya a pintar. Eso es pura percepción de usuario. En ese mismo proceso, el desarrollador pudo haber puesto un banner, una barra de progreso, un puntico, que se cargue una cosita aquí, otra cosita aquí. Desde que el usuario empiece a ver movimiento en esa aplicación o en esa página, la percepción cambia totalmente diferente. Así se esté demorando lo mismo en cargar todo lo que haya a cargar. Eso nos lo enseñó YouTube. Los videos no eran inmediatos. Teníamos que ver las bolitas ahí cargando un ratico y uno esperaba porque había una barra de progreso. Y eso es una sensación positiva para el usuario. Y eso era lo que te iba a indicar. Por ejemplo, el Apdex, cuando yo investigué en el tema, ellos hablaban que entre 0 y 3 segundos es la percepción de inmediatez de un ser humano. Digamos que ahí en ese rango de velocidades es donde el usuario siente que interactúa de manera fluida con una aplicación. Entonces, cuando le da tap en un botón y el tiempo de respuesta de reacción de ese botón está entre 0 y 3, para el usuario mentalmente su percepción es que es fluido, está rápido. Exacto. Si empieza a tener más de 3 hacia adelante, empieza a notar o degradación o lentitud, y ya vienen los demás sentimientos. Uy, esto no funcionó, entonces yo vuelvo y lo intento. El famoso range tap que empezamos ahí, o range click, a darle hasta que nos funcione, porque tenemos la creencia que entre más clics le demos, más rápido va a funcionar. Entonces, mira que ese es el mismo proceso. ¿Qué tan importante es entender el mundo del desempeño? Que mira todos los posibles escenarios que se derivan a través de tener un adecuado desempeño. Y lo importante que son las pruebas de performance con todas sus variaciones y todas sus especialidades, porque para mí el performance sigue siendo un mundo con muchos continentes, con muchos países, con muchas ciudades, porque efectivamente es toda una especialidad
que nos ayuda a entender cuál es el desempeño de nuestra aplicación y qué riesgos o retos vamos a tener con el desempeño de nuestra aplicación en un mundo productivo. Ese es el propósito de las pruebas de performance. Así es, parce. Viejo Andrés, ya estamos terminando este episodio. Está muy, muy interesante, está muy bacano. Nos pudiésemos quedar aquí hablando para otras 2 o 3 horas más, yo creo. ¿Cuál crees que será la próxima gran evolución en el tema de la observabilidad? Yo creo que la estamos viviendo hoy en día y es la predicción de comportamientos a través de inteligencia artificial. Ni siquiera lo veo tan lejano, o sea, para mí ya es una realidad en que nos ayuden a masticar tanta información que está alrededor de la observabilidad. La inteligencia artificial lo puede hacer en segundos y predecir comportamientos a futuro. Ahora, ¿qué hacer con el comportamiento que se va a predecir? Es ahí donde volvemos como a la pregunta que me decías antes, ¿cómo retroalimentar rápidamente los equipos? Yo lo que veo a futuro es que la inteligencia artificial efectivamente es un protagonista altamente significativo y apoyado con el habilitador de la automatización vamos a estar ganando velocidad significativa cada vez más rápido en entender y modificar en tiempo real situaciones que estén afectando al usuario. Ejemplo, yo como usuario entré a una aplicación, estoy tratando de transar la aplicación, se detecta cuál es la falla, se detecta cuál es el tema, automáticamente podrían desencadenarse una serie de tareas y elementos que han sido analizados por una inteligencia artificial y que en tiempo real te van a corregir para que puedas continuar con tu transacción. Excelente. Finalmente, el proceso de análisis y lo que vos decís de la retroalimentación es lo que causa que no nos vayamos a sentir desplazados o sustituidos por la inteligencia artificial, ¿cierto? Claro, es que toda la magia ocurre tras bambalinas. Toda la magia ocurre tras bambalinas. La inteligencia artificial para mí es una herramienta, es un habilitador y que puede cumplir con funciones en específicas muy, muy, muy valiosas, pero nunca va a reemplazar realmente la capacidad, la creatividad, el expertise que tenemos como usuarios y sobre todo, digamos que ese norte o esa orientación que nosotros como humanos podemos darle a las estrategias. Viejo Andrés, ¿qué recurso, libro, video, autor le recomendás a la gente para que empiece a aprender sobre observabilidad y performance testing? Estoy muy, muy etiquetado por una marca en específico, pero sí les recomiendo bastante, digamos que me gusta mucho seguir a Andy Grabner. Andy es un sponsor de Dynatrace, él trabaja con Dynatrace como tal, pero es, digamos que libre en el tema que desarrolla, habla mucho de todas las herramientas alrededor. Utiliza también mucho OpenTelemetry, hay muchos casos que él publica en YouTube. Henry Dexter también, que hace parte como también del equipo, él también viene del mundo de performance, así que nos entiende muy bien todo este tema que hemos estado trabajando. A nivel de literatura yo creo que todavía sigue estando muy cruda las definiciones de la observabilidad. He estado muy pendientes como de las definiciones que ha entregado Grabner a través de los podcasts o de los elementos que él utiliza. Entonces es como ir viendo la industria hacia dónde avanza, porque todavía este concepto está como a que tú mismo lo definas con la experiencia que estás viviendo. Entonces básicamente me guío es como cuáles son los casos de uso que veo que otros que van un poquito más adelante están desarrollando, miro qué me sirve, qué me aplica y efectivamente pues tratar de honrar el concepto de observabilidad como tal. Excelente, Andrés. Parce, muchísimas gracias. Hace muchos años no conversábamos y creo que menos en esta índole, con este nivel técnico y esa pasión. Para mí es un honor, parce, considerarte como un colega, un parcero en este mundo. Muchas gracias por haber estado el día de hoy acá.
Unas palabras finales que quieras darle a toda la audiencia. Yo creo que lo que siempre he dicho, el mundo del performance es maravilloso. Ahí el que se meta no va a salir. Es un tema apasionante. Y somos aquellos héroes tras bambalinas. Realmente creo que cuando uno conoce de las capacidades que tiene el concepto de performance, no solamente es apasionante, sino que es muy gratificante cuando participas en proyectos y cuando participas en iniciativas que efectivamente salen a la luz, salen a producción y tú puedes decir, uy, yo estuve ahí, yo di este concepto. Casi no salimos, pero la logramos. Entonces, el mundo del performance es muy bonito, es muy maravilloso. He tenido la gran fortuna de trabajar con muchos profesionales, incluyéndote, John, y he visto la evolución de muchos de nuestros compañeros que han pasado por nuestras manos, que han aprendido junto con nosotros y hoy en día hacen trabajos tan importantes como el que tú haces. Eso ya llena muchísimo el corazón. Entonces, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por invitarme. Muchas gracias, viejo Andrés, y a todos ustedes oyentes, gracias por unirse a nosotros en Efecto Performance. No olviden suscribirse a este podcast para que no se pierdan y conozcan las enseñanzas y experiencias de nuestros próximos super invitados. Cuando estamos aprendiendo un tema y empezamos a recorrer el camino de las experiencias de las personas que ya lo vivieron, es una información mucho más útil. Y si buscas un poco de contenido más técnico, suscríbete a mi canal de YouTube, John Performance IT, y disfruta del emocionante mundo sobre las pruebas de performance y la evolución en la tecnología. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.